grandes matemáticos. Sí, sí. Pensaban primero en la fórmula, en la forma. Las Sí. matemáticas nacen por eso, ¿no? Por las formas. Pues fíjate que me recuerdas pues esa sentencia, esa advertencia que había en la academia. Había un letrero en griego que decía que nadie entra aquí si no sabe geometría, ¿no? El estudio que era precisamente como comentas tú, los objetos, los sujetos están hechos de alguna forma, comprender la geometría, los números, el acercamiento del cálculo. También René Descartes, de hecho, fue un Leibniz también, al igual, Sí. por ejemplo, el filósofo alemán del siglo ya XVII, al igual contemporáneo de René Descartes, Leibniz fue como el inventor de ese cálculo infinitesimal, ¿no? Infinitesimal, sí. Entonces, interesantísimo lo que Claro, y a comentas. la par de esa década, Newton, ¿no? Sí, Con el cálculo diferencial, que fue el padre, uno de los mejores físicos matemáticos que ha parido la Tierra, sí, Isaac Newton, sí, abre, ¿no? Las puertas incluso al universo, ¿no? Galileo lo hace, ¿no? Galileo lo hace, pero lo paran un poco, ¿no? Y se frena, ¿no? Las ideas que prácticamente habla del relativismo, ¿no? exactamente. Ya ves que, como tú sabes, Newton fue hecho Y, caballero, Sir Isaac sí, Newton. Hay de hecho una pero estatua. ya era en otra época y ya podía Sí, hablar y la ley de la habitación universal y las leyes, las tres leyes, que se basan prácticamente en los principios de Galileo, ¿no? Galileo ya lo había dicho sobre esto de la relatividad, del movimiento de los cuerpos, sí, pero se basa en observación, ¿no? sí, Eh, todo, todo está en la naturaleza, la sí. misma, y el hombre es parte de la naturaleza, por tanto, la, la, la vida es eso, ¿no? De observación. Yo lo que siempre he dicho, el gran problema de la educación, Sí. ahí está, digo, buenos días, digo. Hola, ¿Cómo, buenos días, buenos días, buenos días. Había un pequeño tráfico en el camino. cómo estás, Sapi? Muy buenos días. Digo al Aquí, sapi. muy bien, empezando la Sapi, jornada. sapi significa árbol, así es, ¿verdad? Así mismo es, no, cuidado que me confunda con papi. Está bien, sí, sí, sí. Me gustó cuando explicaste un poco eso. Sí, Árbol. sí, muy bien, muy bien. Es bueno ¿Cómo han tener, estado? ¿Bien? todo No, bien, apreciable, Sapi. Es bueno tener sentido del humor ahorita muy temprano, que andamos como medio dormidos, como medio zombies. No, 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 Qué no, bueno. estamos bien. Qué bien. Acá, todo bien, estudiando, leyendo. Buenas lecturas, muy así. interesantes. Muy bueno, Muy interesantes. muy bueno. Los dos últimos libros especialmente, Sí, o sea, no le quito el mérito a Fulaí, todo el Octavio, que también me hizo pensar bastante. sí, sí, sí. El último creo que me hizo, tengo que especializarme, yo creo que Rousseau está copiando de los cunas. De Por la, ahí se ríe tu esposa, Sapi. entonces siento que hay muchas ideas que me gusta. Hay cosas donde yo veo ahora un poco más claro dónde empieza, vamos a decir de alguna manera, separarse el mundo indígena, ¿no? Y de pronto por eso yo creo que los peligros de la educación, Sí, de que uno empieza a darse cuenta, es demasiado, admiro, respeto, como dicen los estudiosos, que nadie nega que de edad moderna la ciencia ha avanzado, no ha resuelto cosas, pero igual no nos trajo cosas que deberíamos estar teóricamente lo que dijeron que debía ser. sí. Y yo siento que ahí donde yo empiezo a ver, o sea, cómo empiezo a diferenciar la parte indígena cuna, la enseñanza de nosotros, nuestra educación, cómo empieza entonces a dispararse la diferencia con, lo, con los pensadores europeos, especialmente, ¿no? Wow, digo, está muy bien, no lo niego definitivamente, me parece lo que creo que no hay que negar,
nuestro gran líder, nuestro filósofo de la contemporánea cuna, antes de morir nos dejó dicho que hay que aprender el secreto de la culebra, no para convertirnos en culebra, sino para dominar el secreto. O sea, muchos nos usamos diciendo que hay un lapso, hay un momento en la vida, nosotros indígenas, muchos jóvenes, que pienso lo que decía ayer, yo digo, que le terminé el libro capítulo 6, me encantó, siempre en broma, en serio, yo he dicho eso, que la educación era un embudo para nosotros. Entonces, llega un lapso, hay una era psicológica, una etapa sociológica que tú no sabes si vas a salir o no sale. Va a depender mucho del apoyo externo. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué tienen? ¿Quiénes son? Porque si no te quedas en ese mundo listo y no sales. Entonces siento que en ese sentido, y además, especialmente los cunas nosotros tenemos algo muy interesante. Yo creo que por tener comarca, por tener nuestra tierra propia, que es algo interesante, creo que de alguna manera espiritualmente ese valor que necesita un ser humano de sentirse alguien, sentirse que tienes algo, eso creo que es un problema, no es un problema, sino un apoyo emocional 50%. Los otros 50 ya vienen otras cosas. Por eso, entonces yo siento que eso nos ha ayudado mucho, mucho, mucho a los cunas para decir que no sea desde que tenemos uso de razón, el pueblo cuna no ha descansado de impartir su educación. Entonces, cuando viene ese tipo de choque, muro psicológico, social en la ciudad para seguir estudiando, el joven sufre, pero se cansa y se va a Cunayala a vivir, como que es algo innato del ser humano. Necesitas a alguien, necesitas mamá, necesitas apapacharse, necesitas que alguien te diga, hola, mi amor, o algo. Regresa por 2 años, deja de estudiar, vive a Cunayala, hace su vida, lo que sea, y regresa con todo. Y hoy va, o sea, eso lo estaba pensando ayer, nunca dejamos, no nos dejan nunca. Todos los días hay. Claro, no lo niego que sea una sociedad perfecta, no lo niego que no haya incidencias, de verdad que está, ahorita hay un estudio que estamos haciendo yo, pues, más bien estoy en eso. El gobierno está dando mucho apoyo económico, como aquí no sobra dinero en Panamá. ¿Cómo crees? Somos 4 millones, no, pues no. 4 millones. Entonces el gobierno está dando, ya hace como 6, 7 años, se llama subsidios, pero subsidios no solamente para los empresarios, sino para la gente que no trabaja, así como vende europea, ¿no? Que en Estados Unidos, en Europa, que te dan cheque por mensual. Entonces están dando casi como $300, o sea, es mucho dinero. Ya llegaron a 4 millones de habitantes en Panamá. Sí, 4 millones, no, hombre, no joda. Entonces el gobierno lo que está haciendo hace ayuda para la gente, primero, que tienen tercera edad, que ya no trabajaron, que no cotizaron el seguro, le paga. Sí. Y después vino o sea, hay apoyo con entonces, pero lo que estoy viendo en Cunayala es muy interesante, y es peligroso, porque ya quiere incidir en el movimiento cultural del mismo pueblo. Por ejemplo, hoy están haciendo, sábado a las 2 hay una ceremonia, digamos, para una niña, pues que va a ser su primera menstruación. Y eso es cerradísimo. Pero de alguna manera se le ocurre allá a los funcionarios, hoy es el día de pago. El pueblo atreve a suspender la actividad porque tienen que recibir el pago, la quincena, ¿no? Entonces tú dices, ahí va. O si no, le dicen, vamos a hacer media, vamos a hacer rápido y no vamos porque, aparte de esos funcionarios de M al cubo, no tenemos tiempo, nunca tienen tiempo. Así que como que eso ya estudio eso de... Eso es buen análisis. Bueno, este es mi buenos días. Bienvenido al mundo. Muchas gracias, Api. Agradezco tu inducción, que es precisamente una de las etapas del método científico que hemos platicado con el joven César. Agradezco, he leído, de hecho, las tareas anteriores de Rousseau, del propio Ferrer, que vimos el descubrimiento del niño,
Vimos con el Emilio de Rousseau, en 1762, el contrato social, que Rousseau desconfía de la sociedad, el sujeto se educa solo, ese es como el concepto de Rousseau. Rousseau le llamó a América Latina, recuerden que en ese entonces ya se había dado pues descubrimientos de Centroamérica, ya había conquistas, ya se había dado como esa parte de la lucha, ¿no? Estamos viendo que todavía no se daba la lucha con el mundo anglosajón, con Estados Unidos, Inglaterra. Vemos a un tal John Locke que inventa la esclavitud en Carolina del Norte. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero eh, vi tu trabajo, Sapi, y partes desde tu realidad. Yo creo que mi objetivo se está logrando, que es llevar agua a nuestro molino. Es decir, estas corrientes eh, didácticas, corrientes propuestas pedagógicas, la pedagogía crítica que les dejé por ahí el texto, Mm, donde habla de Antonio Gramsci, habla de Paulo Freire, donde se habla de una resistencia. ujú. Hay un escritor que se llama Iván Illich, que él describe que la escuela ha muerto, pero la escuela es un lugar de resistencia, el sujeto es una resistencia. Le doy la cordial bienvenida a tu esposa Sapi Iguanili, aquí tu heredera de todo tu riqueza, Sapi, bienvenida Iguanili. Buenos días, Iguadili. Pero de los cuatro, ella es la que manda ahorita, ¿no? Ahí estamos. Bienvenida, le doy la cordial bienvenida. Pues muy bien, jóvenes ilustres. Yo creo que con esta pequeño recalentado ya vamos un poco acelerando un poco el ratoncito que por ahí andamos en la cabecita, andamos acelerando las ideas. Eh, Esta es nuestra penúltima sesión ya. Voy a dejar una tarea del último libro, un texto de unos autores que proponen un concepto que ya un servidor ya lo ha rastreado anteriormente, que se llama escuelas inteligentes. Entonces, se lo doy a exponer. Van a describir, en el libro se describe las ideas de lo que está pasando ahora con la pedagogía de nuestro tiempo. Hace poco acaba de sacar la UNAM un texto sobre un manifiesto filosófico, un manifiesto pedagógico sobre las personas de a pie. Es decir, las personas de a pie, ¿quiénes son? Los docentes que trabajamos todos los días, nos esforzamos para educar, educamos y transformamos. Entonces, lo dijo bien Sapi cuando hizo, bueno, Rousseau tomó de nosotros sus ideas y tiene razón. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al propio Enrique Dussel, con esa filosofía de América Latina, la filosofía de la liberación, como él le llamó a Enrique Dussel. Entonces, aquí con lo que hemos visto con el propio eh, Mateo Lindman, con la filosofía en el aula, que él te da una descripción curricular de cómo debes de abordar un tipo de filosofía, pero una filosofía de la calle, una filosofía del barrio, una filosofía desde tu casa, porque la epistemología es eso. La epistemología es quitar la ceguera de los ojos, implementar un raciocinio en nuestra vida y poder interpretar qué está pasando ahora. Eso se pretende, yo creo que se está logrando. Entonces, el texto que les dejé, Sapia, igual y Guanili, César, te voy enviando la literatura para que le avances. Espero que Claro. ahí vayas, que les envío los libros a través de WhatsApp para que se vayan tomando y demás, y vayan ustedes como haciendo sus pesquisas personales. Les dejé el texto de la pedagogía crítica. Yo lo vi en el doctorado, ese tipo de pedagogía, al igual que Jesús Palacios. Este tipo de pedagogía que pone dos tipos de escuelas. Por un lado tenemos la escuela marxista. Recuerden muy bien que el marxismo viene de la escuela hegeliana. Jorge Guillermo Federico Hegel fue un filósofo alemán. eh, él quiere estudiar el todo, es decir, no el sujeto individual, sino el todo, el Estado. En su libro, si alguien quiere ahondar un poco, se llama La fenomenología del espíritu, publicada en 1806. Hegel conoce a Napoleón Bonaparte, Napoleón I, y él dice que ese es el espíritu absoluto, el Estado. Hegel fue el creador del fascismo, Hegel fue el creador de lo que se conoció en el siglo XX como el nazismo,
y fue el creador también de un socialismo utópico. La escuela que surge ahí, la escuela hegeliana, la escuela de izquierda, fue Carlos Marx con la Sagrada Familia, tiene un libro que se llama La Sagrada Familia. Él estudia la condición del obrero alemán, que el obrero no tenía educación, no tenía familia, porque el obrero llega ya noche a su casa, no hace familia. Eh, Junto con Engels también estaba su esposa Jenny, poca mencionada en el marxismo. Jenny fue la verdadera creadora del marxismo, porque ella escribía todo lo que Marx escribía. Eh, Tenemos también de esa escuela que fue el texto que leyeron de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci pertenece al marxismo francés y él dice que nosotros, su postura de esa escuela es que nosotros somos víctimas de la escuela, somos víctimas del sistema, porque cada uno de los sistemas, dice Antonio Gramsci, hay un tipo de pedagogía que es para obedecer y otro tipo de pedagogía para mandar. Es lo que dice Antonio Gramsci. Ese es como el tipo de escuela que vimos en pedagogía crítica, el trabajo de Sappi, Guanili, igual de César. Pero hay otro tipo de escuela que yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué tipo de escuela es? Está Iván Illich, está el propio José Gauss, Juliana González, y también está Paulo Freire. Recuerden que Paulo Freire estudió la licenciatura en Derecho. Él se dedicó a defender, pues bueno, a ganar dinero. Era un joven que quería ganar dinero, era brasileño, pero se dio cuenta que existían ciertas ideas que surgían en las escuelas y en el ámbito comunitario. Es decir, te educaban desde la burguesía, es decir, había una pedagogía que surgía de la burguesía para educar a la gente que estaba necesitada materialmente y necesitada también de una ontología, de una rescatar la cultura. Y dijo Paulo Freire, este tipo de pedagogía no va a funcionar. Entonces, estudia su doctorado en educación, es invitado a dar clases en Harvard, dio clases en Harvard Paulo Freire, pero en una ocasión él se fue a una cafetería al lado de ahí de la Universidad de Harvard y no lo dejaron pasar porque decía que era un indígena. Traía, Paulo Freire andaba siempre con guarache, traía su barba y nunca se ponía playera, siempre traía su camisita y no lo dejaron entrar por su vestimenta. Entonces, él dijo, bueno, este tipo de sociedad, y lo dijo en el siglo XX, se deja llevar nada más por los aspectos exteriores, y no ve el alma educativa, el alma del intelecto. A raíz de eso escribe su libro, trabajó con personas de Brasil, personas que trabajaban en las cañas, campesinos, que ganaban una miseria, pero ellos pensaban que eso lo que ganaban era lo mejor. Era, era un aspecto increíble para ellos. Trabajó desde ahí y publica su famoso libro, La pedagogía del oprimido. Luego viene la pedagogía como práctica de la libertad o la educación como práctica de la libertad, política y educación, cartas a quien pretende enseñar y el grito manso. Con Paulo Freire surge otro tipo de escuela que se llama la escuela de la resistencia individual, de la resistencia social. La escuela es el único bastión que queda actualmente donde existe y se da la resistencia. ¿Ante quién? ¿Ante qué cosa? Ante el capitalismo, ante un socialismo que esclaviza al sujeto. Recuerden que el socialismo ideológico ve al sujeto como una masa, como lo hizo en su momento Benito Mussolini con el fascismo. Hay un filósofo que es mi archienemigo de toda la vida, desde que yo lo conocí, se llama Giovanni Gentile. Giovanni Gentile fue un filósofo italiano que funda el fascismo con las ideas de Hegel. El fascismo que dice que los sujetos, Sappi, César y Guanili, no existe, sino existe un Estado, solamente un Estado que debe servir. Ese Estado ve por ti y ve por tu condición de cada uno de tu concepto de familia. La familia en el fascismo no existe. Recuerde muy bien que en el banquete de Platón, Sócrates habla de un antídoto. Recuerden la palabra fármaco. La palabra fármaco tiene esas dos connotaciones, salud y muerte. El fármaco, la salud para la ignorancia es la educación, es una vacuna.
La buena educación es una vacuna que nos ayuda a entender cuál es nuestro presente. Sócrates, en boca de Platón en el banquete, describe que la escritura fue un antídoto ante las tradiciones que se estaban perdiendo. Recuerde muy bien que muchas tradiciones de América Latina, por ejemplo, un servidor que ha estudiado mucho la cultura judaica, la cultura islámica y la cultura cristiana, por ejemplo, la cultura judaica, la tradición de la Torá fue totalmente a través de una tradición oral, pero el lenguaje se contradice, el lenguaje también pierde su esencia, se olvida. Entonces, ¿qué es ese antídoto? La escritura, exponer, precisamente escribir el pensamiento cultural. Entonces, esa es la temática, esa fue eh, las lecturas que les he dejado para que ustedes hagan, como dijo Mateo Lindman, no filosofía, sino filosofar, aprender a filosofar, enseñar a un joven que debe de ver con ojos críticos, con ojos de certeza, con ojos también deductivos, inductivos, qué es lo que más le conviene. Porque eso se trata, esa es la pregunta, ¿qué es lo que más nos conviene en la vida? ¿Me convendrá estudiar esta carrera? ¿Qué me puede hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Entonces, es lo que buscamos, lo que yo trato de buscar en esta materia epistemología de la educación y teoría del aprendizaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Joven Sapi, César, Iguanili, ¿tienen alguna pregunta? Lo que me da consuelo es que todavía tienen humor, jóvenes ilustres, no andan muy serios. Bueno, me ha dejado un poco estos capítulos que nos dio a leer, las dos posiciones, ¿no? Me gustó un poco lo que decía Dewar de Rousseau, el análisis que hace, ¿no? Y me llamó mucho la atención de que no haya leído mucho a Freire sobre su historia. Paulo Freire prácticamente revolucionó un poco, bastante en Latinoamérica, la forma de ver la pedagogía y la educación para la vida, ¿no? Pero leyendo estos dos capítulos, profesor, ¿verdad? Y la introducción, o sea, y remontándonos un poco cuando éramos jóvenes, que leímos a Marx, Todavía están jóvenes, a todavía Lenin, 20, 30 años. a Marx. Entonces, pero lo leímos con otro sentido, ¿no? Ahora con un sentido más crítico y tropezando un poco con estas teorías de estos señores que los nombres, soy un poco, los nombres no se me pegan mucho, pero la educación y analizando, ¿verdad? Que no se ha escrito mucho del constructivismo, por ejemplo, Sí, que nació prácticamente tuvo su auge en los 90, ¿verdad? El constructivismo, no anda lejos de lo que Pablo Freire habla, o nos habla y nos dice, ¿verdad? Y hace en Latinoamérica, incluso habla de que estuvo, influyó mucho en las escuelas pedagógicas de Latinoamérica. Pero Latinoamérica, últimamente, los estudios que se han hecho en aprendizaje, en todo esto, y entonces uno, más o menos esta parte, incluso me gusta que hablan de un poco también ahí en el capítulo 5, incluso sacan hasta estadísticas, ¿no? De cuánto más o menos alcanzan la licenciatura, cuánto alcanzan la educación primaria. Eso ha sido una lucha de siempre, ¿no? Entonces, la UNESCO, ¿verdad? Que estudia mucho el aprendizaje y los procesos de aprendizaje en Latinoamérica, y se ha ido agregando un poco estos estudios, seguimos patinando. O sea, si leo estos dos capítulos y siento que en educación no hemos ido más allá
sigue teórico, no sigue las ideas, pero sigue proliferando el capitalismo o el socialismo. El capitalismo salvaje o el socialismo salvaje, ¿verdad? Como se ha llamado en los últimos tiempos, pero como dice usted, y eso es lo que prácticamente siempre nos ha pasado, es filosofar. Y uno de los grandes problemas de los sistemas educativos, y que estoy de acuerdo, ¿no? que es parte del Estado, pero los sistemas educativos luego no funcionan con esta misma filosofía que hablan estos señores, ¿no? Que si pusiéramos en práctica en la Rousseau, a Pablo Freire, a todos estos, incluso al mismo Engel, podríamos ir avanzando, podemos avanzar, pero la escuela que comienza a liberar el conocimiento, digo yo, lo llamo liberar el conocimiento, no el libertinaje del conocimiento, sino liberar el conocimiento a los jóvenes, ¿verdad? Pero luego viene y no funciona. Seguimos en lo mismo. O sea, si nosotros hacemos un estudio hoy en día, ¿verdad? Y se ha hecho, por ejemplo, los estudios que hace, por ejemplo, PISA, los estudios para medir los aprendizajes, los estudios comparativos que hace la UNESCO, los estudios, ahora se hizo el cuarto estudio, ahora en el 2019 se hizo el cuarto estudio en 19 países de Latinoamérica. A veces han hecho 20, 25 países, ahora últimamente fueron 19 países. Sigue siendo lo mismo, o sea, la parte económica, los modelos matemáticos que salen ahí, los modelos estadísticos, ¿verdad? Prácticamente nos dan los mismos números, porque es proporcional. Y habla ahí de la proporción de la población, o sea, igual dice, tenemos 4 millones en Panamá, nosotros aquí en Nicaragua ya somos 7 millones de habitantes. 7 millones. Pero y prácticamente somos sociedades con poca gente, con pocas personas. Y que las pirámides poblacionales se están invirtiendo. Y se están invirtiendo más rápido que se invirtieron, aunque hasta ahora que se invirtieron en los países europeos. O sea, las pirámides en los países europeos de población están invertidas totalmente, ¿no? Hay más gente mayor que menores, porque nacen menos ahora, ¿no? En estos países. En Latinoamérica aceleramos este proceso de invertir la pirámide poblacional, pero no le hemos invertido, a la educación como tal, a filosofar. El gran problema de los sistemas educativos, y le digo esto porque he estado siempre en el sistema educativo de Nicaragua, y he visto los sistemas educativos, he leído un poco los sistemas educativos en Latinoamérica, ¿verdad? Y estuvieron en su punta Chile, México. México ha sido puntero en revoluciones y en pedagogía y todo esto, ¿verdad? Desde los aztecas. Pero no siento, o sea, siento que lo que me dicen todos estos pensadores, ¿verdad? De la educación, tanto de una vía como de la otra, ¿no? Como que nos quedamos congelados en el tiempo, como que estamos ahí igual, ¿no? Hacemos estudios científicos, porque al final, para poder hacer hitos, porque eso es lo que se debe de hacer en educación, hitos. Los sistemas educativos buenísimos, donde usted toma al estudiante y lo analiza y lo mide, porque el gran problema, que querramos o no querramos, que tenemos que medir, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema educativo cubano, uno de los sistemas educativos muy buenos en Latinoamérica, pero igual ellos mismos se critican que no han podido avanzar.
y les aplicás cualquier estudio comparativo de cualquier país del mundo que haga, o cualquier organización educativa que haga un estudio y se mete Cuba, las medias de los aprendizajes de los estudiantes es una línea horizontal, el eje X. No hay ninguna desigualdad en aprendizajes. ¿Y qué es lo que ha habido siempre? O sea, habla de la burguesía, ¿no? De la hegemonía, ¿verdad? Eso no se termina difícilmente. Tenemos que revolucionar una escuela en realidad pedagógicamente seria, como decía San Juan Bautista de la Salle, pedagógicamente seria. Y sin embargo, yo les tenía la literatura, antes de que se me olvide, abrir mente y tocar corazones, abrir mente y tocar corazones de San Juan Bautista de la Salle, y su gran obra que dice Guía de las Escuelas. Y si leemos a San Juan Bautista de la Salle allá en 1700 y era francés, Sí. No difiere mucho de lo que habla Rousseau, de lo que hablan estos pedagogos, estos filósofos y todo esto, de cómo mirar la educación, tanto macroscópicamente como microscópicamente podemos verlo. Entonces, para mí, o sea, siento que de repente, y no sé, y me van a disculpar, Iguadil, Diwar, maestro, Cruz, mi respeto para usted, ¿verdad? Pero para mí, ¿verdad? Muy, valga la redundancia, muy personal, como que patinamos, ¿no? Y de repente patinamos en el tiempo. Y siempre he dicho, cuando comenzamos a filosofar, ¿qué es lo que te dice? Y eso me gusta de la parte... el primer filósofo que escucho, y lo felicito, que dice que filosofemos, y que no estudiemos filosofía, y que no leamos filosofía, sino que filosofemos. Mi respeto para usted y felicidades, porque he conocido muchos filósofos muy científicos que no le gustan decir la palabra que sus alumnos filosofen o que filosofemos. Simplemente aprendan filosofía. Y en efecto, joven César. Pero eso es lo que te da y te abre de repente, ¿no? Y decir, hombre, hemos avanzado, ¿no? Estamos patinando, ¿no? Entonces, esas son las grandes preguntas más bien que se me abren, ¿no? Sí. Y con toda la experiencia en este aspecto de medir la educación, ya les dije, estuve midiendo la educación en Nicaragua por 13 años en la educación, en indicadores educativos, y no pasábamos. Y los gobiernos, aunque querramos sacar avances, con lo que hemos hecho, con lo que han hecho los gobiernos, porque estoy de acuerdo que los gobiernos son los que legislan en el momento, de acuerdo a las políticas socioculturales, económicas y todo, rigen los sistemas educativos. ¿Ah? Pero no, sino que debemos de tener una manera de anclar, no de anclarnos, sino de anclar un sistema o sistemas educativos que no, más allá de, la UNESCO hace algo que unifica los currículos para poder hacer estos estudios, pero yo en esa parte no estoy muy de acuerdo. Incluso la UNESCO, yo en las reuniones yo siempre se lo decía, hagamos pruebas estandarizadas, pero no iguales. Claro. O sea, que cada país haga sus pruebas de acuerdo a su idiosincrasia, a su cultura. Sí. Me gusta cuando igual habla de su cultura, de dónde viene, y eso es muy bueno. Pero también ver más allá, porque el ser humano vivimos tan poco. O sea, podemos llegar a 100 años, pero 100 años relativamente es poco tiempo. Y de esos 100 años, yo digo, son ¿cuántos? 50 productivos, 60. ¿Y qué son 60 años? Sí, en efecto. No es nada, en el tiempo es nada, es bien relativo. Entonces, sí.
Eso me despierta esas grandes interrogantes. Como No, les digo, disculpa por el pensamiento, mi disculpa por, por Dewar y por Waldir y por profesor, sinceramente. no te preocupes, joven César, nada más te voy a bajar de puntos, pero no te preocupes. Todo bien, excelente. Aprecio tu punto de vista. Fíjense que aquí en México entra la OCDE en 1994, aquí desde México, y entra esa prueba de PISA, que es una evaluación dentro de estos organismos de la OCDE, como comentas, César, y se mide el desempeño de algunas variables, que es matemáticas, reflexión, interpretación, por ejemplo, aquí en México, pues hemos salido bajos. Esta prueba se realiza cada 3 años, la prueba PISA. Ahorita está detenida, todos estos procesos de evaluación está todo detenido. Y curiosamente, fíjense, eh, se, eh, claro, hay países que llevan el pico en educación, en el plus, entre comillas. Por ejemplo, ahorita China lleva la batuta, luego Finlandia y otros países. Chile también tiene buen proceso educativo. Eh, pero curioso, si uno le echa un vistazo a la prueba PISA, pues la mayoría de estas escuelas tienen tecnología, es decir, tecnología no solamente computadoras que están empolvándose en un salón de clases, sino dispositivos móviles. Y curioso, a raíz de este descubrimiento, entre comillas, aquí, por ejemplo, en México, los políticos empezaron a regalar tablet. En toda propaganda política estaban regalando computadora con la esperanza de que fuéramos como Finlandia, pero no hemos llegado ni a Finlandia. Entonces, imagínense nada más. Entonces, eh, esto es lo que comenta el joven César. Gracias, César, por tu punto de vista. Eh, la UNESCO, este organismo realiza recomendaciones, porque recuerden que cada país es soberano, pero realiza recomendaciones de cómo debemos de educar, cómo debemos implementar ciertas eh, pesquisas educativas. Y yo creo que el sentir de César, yo creo que es el sentir de muchos, pero no hay que olvidar esto. Tenemos el peso occidental, porque creemos que lo mejor va a venir. Recuerden que el peso occidental es que el futuro es lo mejor. El futuro va a ser lo mejor siempre. Ese es el peso occidental. A lo mejor ya está pasando, pero ¿cómo, profesor? El COVID, ¿qué pasa? Se ha vuelto loco. ¿Cómo que nos está diciendo que lo mejor es esto? Sí, porque recuerde muy bien, échale un vistazo a culturas, por ejemplo, aquí en México, la cultura maya, eh, diferentes culturas prehispánicas, la zapoteca, por ejemplo, en Oaxaca, les hablé de la cultura judaica, la cultura islámica. Para ellos, lo mejor ya pasó. Nosotros en la cultura occidental pensamos que lo mejor va a venir y a lo mejor, pues hay que tener también una mente crítica que lo mejor se puede construir en este presente a nivel educativo. La educación siempre será escándalo, la educación siempre será un factor de revolución. Échale un vistazo a todas las concepciones de América Latina, se dio a través de la educación. Vean, por ejemplo, Ernesto Cardenal, no sé si lo han leído, este teólogo de América Latina. Ernesto Cardenal trabajó con los de la FARC, trabajó con los guerrilleros, ándale, hizo una seña Sapi. Espero que, Claro, el sí, nicaragüense. exacto, Ernesto Cardenal, un servidor como es filósofo, de vez en cuando les echo un vistazo a estos grandes ideólogos. Hay mucho que Sí, aportar, inclusive Engels, que escribió un tratado sobre la familia, inclusive Marx, que pues bueno, Marx abandonó a su familia. Engels, que era millonario, de hecho dejó una cuenta del banco de millones de libras esterlinas. Imagínense, un marxista dejó un buen de dinero en el banco. Este tipo de concepciones es lo que se va a llamar como el concepto de la imitación. Es lo que vamos a ver ya ahora. Maestro, yo que nos queda 2:47 para el receso, pero Sí. antes quisiera poner una cosita. Primero, yo estoy súper encantado, encantado. Yo creo que eh, todas de esas lecturas, antes que se me olvide, maestro José Cruz, por favor, me gustaría que me siguieras enviando 10 libros más porque necesitaba ese fármaco, ¿no? Y después de terminando la clase,
compartir mis escritos que saqué en la prensa año pasado. Y ahora estoy con la misma intención, pero hablar sobre la educación, análisis filosófico sobre la pedagogía panameña, ¿no? Uno, así que dos. Me parece a mí, faltan dos voces en todo ese mundo que hemos hecho. Primero, una voz femenina. Yo no veo ninguna mujer, ¿ya? O sea, siento que falta una filósofa, una mujer. Segundo, ahí donde me toca a mí, falta punto de vista indígena. Así que yo creo que me toca a nosotros aquí, Wandil y yo, y a mi hijo después, ya empezar a influir, también proponer, porque está muy bien todos los grandes maestros, Vygotsky, Rousseau, Weber, perfecto, yo lo estoy comiendo, pero me siento que queda, ahora tenemos herramientas para justificar por qué es importante lo espiritual, ¿no? Y luego siento que, y lo acabas de decir al final también el maestro, compañero César, el profe, ¿no? El capítulo sexto, yo creo que dice muy perfectamente lo que acabas de decir. O sea, wow, al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros en la educación, no? O sea, Exactamente, Sapi. la crítica no solamente es una teoría de conjunto para opinar sobre algo, sino también es movimiento. Claro, ¿No? Sapi, ¿qué les parece? Sí, claro que sí. ¿Qué te parece, joven Sapi, si regresando del pequeño receso de 3 minutos te doy la palabra, ahondamos un poco más de lo que acabas de decir, muy valioso para un servidor, igual el joven César, y esperemos también que Iguanile también comparta, porque hablando de mujeres en el mundo educativo, también hay que hacer la voz, De ¿no? mujeres, se me bajó la botella. Ahorita lo vemos, jóvenes. 3 minutos. Ahí Dale. tomen su café, su rompope. Ahorita lo vemos. Ok, muy bien. Ok. Está bien.